Listo. Ya aquí estamos con nuestro amigo invitado que va a decir algo, que tiene que decir. Que haga su crítica, dilo. Pero ni siquiera me presentáis como Estoy me llamo. presentando a mi amigo aquí como un conocedor de todo tipo, que es fan de los Transformers y varias cosas que aquí se presenten. Para eso me presento yo, vos Ya, ahora imbécil, preséntate. ni siquiera sabéis presentar. Ya, preséntate. Aquí literalmente frente mío tengo a mi amigo que de hecho literalmente es el director del video y no me sabe presentar, hijo de puta, weón. Ah, que nunca ha sido bueno para presentar, pero Ya. dale, comienza, por favor. Ya. Por weón te va a arrancar los testículos, culiao. Ya, pero sigue, porque No, ya que está ya- hablando. Pa' acá, coche tú. Ahorita, ¿no? Ya. ¡Ah! Ya dale. Ya empieza a Sí, hablar. dale, weón. Apenas te dolió, weón, que te haya arrancado los cocos, culiao, los cocos. Ya, ¿Y le dolió, weón? ya empieza a hablar, Ah, por que favor. ya, Empieza a hablar. Por favor, empieza a hablar. Y aquí hay en primer lugar en la ya, voy a criticar, pero literalmente aquí más que nada, yo va a haber literalmente doble crítica, porque más que nada aquí yo solamente voy a servir de comentarista. Aquí mi amigo enfrente, que literalmente no van a poder salir en el video porque yo voy a hacer las críticas. Yo aquí voy a pedir más que nada ayuda, colaboración y ayuda de ellos. Ellos literalmente, yo les voy a preguntar algunas cosas y ellos literalmente me van a pedir para que yo critique las cosas que yo les pregunto a ellos. Ya, dale. Dale. ¿Qué quieren que critique los conches madre? De todo Ya. tipo, de todo. Ya vamos a empezar a la sala. 1, 2, 3, mariconcito y... Ya. No sé para qué dije mariconcito, po, güey. Ya, lo dale. mismo, dije La hasta... grabaste, Dale, marica. tírame cualquier wea. ¿Qué querés saber? Vamos. ¿Qué quiero saber? Está buena la wea. A ver, ¿De qué año es, weón? buena pregunta. No vi la caja que estaba en el sótano. O sea que puede ser pichi del oro, weón. Ya. Puede Ya, ser. Dale. A ver, ilumíname con la historia de Helsing. De Helsing. Cuéntame qué tal, tu perspectiva sobre la serie y todo en general. Personaje. A ver, si literalmente estoy hablando de Helsing, literalmente de Alucard, que trabaja para la corporación que técnicamente cazan zombies, demonios, al igual que otros vampiros, y que literalmente no sé para qué mierda ocupa literalmente un par de armas y literalmente tiene el poder casi de un dios, weón, porque literalmente el rey de los putos vampiros, y más encima sale peleando con vampiros de baja calaña. Literalmente solamente un personaje como popular y relleno para que lo pusieron en el anime. Como que, mira, como que sacaron la escena un personaje clásico de película de terror, lo modernizaron, lo hicieron hacer gimnasia, abdominal, la escena le hicieron cirugía plástica para que se viera bonito así para las cabras. Una buena enchulada en el traje, con un traje rojo así, rojo sangre. Pasaron un par de armas, así tipo Matrix, ¿ya? Para que se viera pro el loco. Pero literalmente le quitaron su estilo vampírico, po, culiao, weón. Sí, Porque ya. literalmente, weón, el loco solamente, weón, el mismo contra de Drácula, solamente con los puros poderes que tiene, la lecera es capaz de hipnotizar a una persona, la lecera o hasta controlarnos mentalmente sin necesidad de ocupar armas o ocupar la violencia, porque literalmente Drácula no pelea a puño, no pelea a patada, no ocupa nada físicamente, solamente con la pura, la lecera, con la lecera puro psíquicamente, ¿verdad? ¿Cachai? Por eso estoy diciendo. Puede ser. Mira, hay otra telaraña. Ay, ¿qué está viendo la abeja? ¡Hay una abeja, weón! ¡Me la voy a follar, weón! Ahí anda.
Me está cagando el video, weón. Se me cruza me la follo, weón. Ya, sigue hablando. Ya, dale, sigue. Y eso es lo que pienso, que literalmente más que nada. Sí, es buena la animación, es super pro, al igual que lo único malo que el final, tanto como de la de la serie y de la película, es penca. Porque al final literalmente atrapan a la cabra, que es la líder de la corporación, que literalmente también más encima. No, apagué la luz, Pero po, con la vieja. puta, vos estamos grandes, no apagáis la luz, concha de tu madre, vos prende la luz. Le pasa eso a veces. Weón. Ahí va Ya, a pero volver. sí, sigue hablando, pues te escuchamos. Weón, llega a aparecer un vampiro más encima que estoy hablando de vampiro, Ya, weón. sí, habla. Y me chupan los cocos, culiao. No, weón. Habla. ¿Y por qué tú no Es que estamos hablando de vampiros y cortáis la luz, pues no, weón. No cortado porque está la abeja. Deja concha de tu madre, weón. Es para que se aleje, para que no haga nada. Pero, Ya, dale. Eva Julián está siempre la abeja. Prende la luz, weón. Y pásame el jockey. ya, pues sigue hablando. Pero pásame el jockey, weón. Que culiao, si vos no podés aparecer en cámara, pero Ya pásame se el fue. jockey. Dije el jockey. Toma. Pásame el ¿Dónde dije está? el No jockey, acepta la lo broma tiré del para allá cabrón, atrás. acepta él, Lo no tiré para acepta atrás. ahí. A ver. Yo no aceptar un gorro, mi jockey es mi jockey, yo me pollo ¿Qué el pasa de vez jockey. en cuando? Ahí después vuelve. Ya, sí, ahí está. ¿Ves? Está fallando la luz. Ahí sale Ahí la sí. luz, señores. Ya, pero. A mí yo- me dicen Lord Raider porque provoco estática por Ya. los cocos, culiao. Esto va para las cabras. ¡Ah! Eva Julián. Ya. Ya, quisiera hacer una pregunta personal. ¿Cuál? Más que hacer una- ¿Cuántos centímetros tengo de pija? No, ya, pues chistoso. Tráeme una regla y te digo. Ya, no, yo no Vale. hablo de eso. Yo estoy hablando Ok. que es verdad lo que me dijo un amigo. Me voy a reservar el No, nombre. no soy gay. No estoy hablando de eso. porque De hecho, yo- técnicamente no debía haber dicho eso, porque técnicamente cuando uno dice con que no es gay, es que en realidad sí es gay. Así que técnicamente me rebobino y no dije nada. Ya, lo que quería tratar de explicar era otra cosa. Lo que quería decir ¿Qué? era que él me dijo una vez que un verdadero fan de algo no solo conoce de figuras, colecciona figuras, sino descubre lo que hay detrás de cada cosa. Eso es verdad porque algunos de la mayoría de los fans que están en internet hablan estupideces. Quiero que me saquen. Técnicamente lo que Que me dijiste saquen. recién sí, es cierto. Y literalmente el hijo de puta que te preguntó esa weá, si no sabe, es un hijo puta bien culeado, bien cogido y Que no weón que sabe. se busque mejor un burro, weón. Sí, porque gracias por sacarme esa duda, porque en internet hablan Sí, no te estupideces. preocupes, soy bien sabio para dar preguntas bien picantes. Así Ya, que no, porque no te mira, esto va a estar picante Está todo porque bien. hay locos que una vez puse un comentario en YouTube y me lo dejé Ya. con la Guardar boca la memoria. cerrada. Porque resulta que me había Niños, no tomen por favor, esto no es estaba bueno, vendiendo solamente lo una, hacen los una, buenos una, expertos una, como yo, una profesionales. película clásica como por ejemplo El joven mano de tijera en 5 billetes de 10, o sea 50.000 pesos chilenos para el público. ¿Vos no sabías que la película Joven una mano de tijera originalmente Amiga, esa... espera, Espérate, ya. habla aquí literalmente vamos a aprovechar de tocarte más sobre esa película. Te voy a tirar una weá sobre esa Pero weá. antes de que hables, déjame terminar el argumento, por favor. Y que me dijo que me ofrecía 5.000 pesos, pero resulta ¿Aquí que estamos hablando de tu privacidad o estamos hablando de los del video? ¿Cómo? yo lo que te estoy explicando es que es un comentario que hay gente que quiere cagar a otros porque, dime, que quieren estafar, que saben. ¿Cagaron? Bueno, puta, justo no tenemos confort cuando Ya, cuánto mierda, ya, weón. pero lo que quiere decir que quieren estafar a los que saben de precio para que se lo vendan más barato. Dime, ¿verdadero o falso? Depende. Depende en qué sentido, por eso te estoy diciendo. Sonó raro mi cerebro cuando estaba pensando. Depende en qué sentido. Si este loco literalmente no conoce literalmente de precios ni tampoco de películas de culto, la verdad que especialmente la verdad cuántas son películas clásicas y literalmente pasan ciertos años, literalmente son coleccionables. Y que son caras. Son raras, Y caras, caras. al igual que la de cera. Es mejor no venderla y mejor guardarla, porque a futuro, cuando literalmente vos ya estáis viejos o tipos tras la cama, con una enfermera de lujo, la sea con malla ajustada, la sea, y con
escote y con farda corta literalmente, vos te literalmente postrado en la cama como un vejete con una máquina en tu mano el culo para que literalmente estés vivo, técnicamente con esa pura hueá de película, técnicamente al venderla mientras que estés viejo, weón. Esa puta película puede hasta pagar literalmente tu vida. Técnicamente le podéis pagar a los putos japoneses que tienen más tecnología más avanzada que la concha de tu madre actualmente. Bueno, con esta película la voy a subastarla en ti y pagáis que para que literalmente traspases tus neuronas de un viejo de mierda postrado en la cama a para que te crees literalmente un cuerpo cibernético y te va a importar, perro culiao. Ahí a vos te lo digo para que escuchís. Y si soy ignorante y no escuchaste y no pusiste atención en esta weá que es sumamente constructiva, soy un weón. De hecho, yo sí ya sabía eso. Entonces, ¿para qué preguntáis? Y el otro weón es el que pregunta. El que quiero preguntar es, ¿qué es lo que sabes tú de la película esa? Joven Manos de Tijera, que es un clásico. No, solamente te iba a tirar un troleo como diciendo con que esta en primer lugar, este weón en toda la película, ¿por qué razón final se quedó solo? ¿Ah? Porque como tenía manos de tijera y literalmente al principio de la película muestran bien claro cuando el viejo literalmente no pudo reemplazarle las manos de tijera por las manos reales que ya literalmente se las tenía listas, cuando literalmente las viene sacando de una caja, las manos, que de hecho le había ya hecho unas manos reales. Ya para terminar literalmente al humanoide y sintético, solamente le faltaba reemplazarle las manos para completar el proyecto y crear el humano perfecto. Pero el problema es que justo el anciano, el Alcea se murió antes de cambiarle las manos. Y por el problema que literalmente, como el mismo weón, como tenía manos de tijera, no fue capaz literalmente ni siquiera de ensamblarse mismo las manos reales. Era tan weón que literalmente cuando la fue a agarrar, la hizo todas tiras, hasta le cortó los dedos, hizo cagar sus manos, sus nuevas manos. ¿Y cómo será que literalmente, por qué digo con que este weón es tan weón? Que literalmente es tan weón que hasta cuando se calentó con la vieja que le estaba cortando el pelo, weón, no weón, en serio, por tener esas manos, número uno, weón, no fue capaz de hacerse la paja, weón, con la vieja. ¿Por qué? Porque weón, con manos de tijera te puedes hacerlas, pero tuerta, pero lo malo es que te puedes cortar todo el pellejo de lo que no te voy a decir. Pero sí, se puede hacer cagar todo, weón. Estaba caliente, pero no se lo voy a hacer, weón, porque tenía el problema de las manos, weón. Es como una vez cuando dijo literalmente el Wolverine en el panadero. Cuando me corrí la lenta, me regané las bolas, pues ya, pues. Ese es el punto. Si tenéis literalmente, mira, Wolverine con cuerda literalmente tiene problemas con la garra. Pero este loco literalmente tenía dedo de tijera. Weón, es el triple. No se podía agarrar nada. Imagínate que hasta muchas veces cuando lo mostraban, la Alcea sin la ropa, siempre lo mostraban que tenía varios cortes en la Alcea en el cuerpo. Y eso literalmente lo tenía porque literalmente cada vez que intentaba hasta rascarse o cambiarse de ropa, se cortaba él mismo el cuerpo, po, weón. O sea, literalmente, ¿entiendes? Y también tampoco pudo hacer feliz a la cabra, que literalmente la cabra que se enamoró de él. Y también imagínate literalmente si se hubieran casado. Weón, ¿cómo le iba a hacer literalmente, weón? ¿Ah? ¿Cómo le iba a agarrar los pechitos, los pezoncitos? No, pues le iba a cortar los pezones de una, po, weón. Le hubiera hecho una cirugía al toque la desea solamente con agarrarle los pechos, así. Le hubiera cortado por el lado, se le hubiera salido todo. Mira, con cuál literalmente yo hallo que la única opción que hubiera quedado es que literalmente que la mina hubiera amarrado en la cama al joven manos tijeras para que ella hubiera tenido que hacer todo el trabajo haciéndolo ahí. Ahí, ¿cachai? ¿Me entendí? Pero el cabrón no podía hacer nada, porque estaba en X. ¿Cachai? No podía hacer nada, en serio. Estaba cagado en todas porque no podía tener ninguna función con las tijeras. De repente hasta cuando lo mostraban literalmente en la mesa comiendo, estaba así la Alcea tratando de agarrar los cubiertos pero no podía hacer nada. De repente tenía que hasta comiendo con las tijeras, weón, cuando iba a agarrar la comida. Weón, literalmente, weón, enterraba un dedo, weón, en un pedazo de apio o en un tomate, weón, para poder comer, pues, weón. Weón, en serio, weón. ¿Cómo vais a hacer la weá con dedo? En serio, esto no eran manos de tijera, eran dedos de tijera.
Weón, imagínate vaya a mear al baño. Loco, ¿cómo te ibas a filmar en la weá? Ya, pero esa va a ser todo tu Ya, comentario. pero hasta ahí no te voy a explicar sobre la película, pero ese es el punto. Ahora pregúntenme otra cosa, porque literalmente me juega mucho la weá con esa weá. Ya, pero sobre... ¿Qué podríamos preguntarte? A ver... ¿Qué? ¿Hasta dónde llega mi disparo? ¡No! Emanuelidad. Ya, pues, ¿Ya qué? no se me ocurre nada. Yo tengo muchas cosas en la cabeza, pero si me pedís que las diga, weón, es como dejar literalmente la pieza llena de chile. Tengo una. Mira, ¿tú conoces a un artista que hace cómics sobre Es como, Sonic? Es como decir, ¿tú conoces a Pimpón? El que se lava la cara con semen y con jabón. Emanuelidad. ya cagaste al pobre. Oye, maestro, ¿se ve bien o no? Oye, director, ¿se ve bien? Sí, Ya, se ve muy bien. Tengo que gritarle al director porque no me escadea. Dale, habla. Mira, ¿conoces a ese que se llama Archie o algo así? Uno que hace como unos cómics así como de Silver. Archie Comic. Los Archie Comics. De hecho, es la compañía Archie Comic, que literalmente es la editorial oficial de la LCA de los cómics de Sonic. Mm. ¿Ya? Mira, es que Silver está representado un poquito mal en sus juegos. Y... Porque le pusieron la LCA literalmente en la cabeza, la parte de la púa. Es un weón que literalmente es el weón del diseñador del Silver más que nada. Todos dicen literalmente, hay algunos, de hecho hay un montón de weones que dicen en el Phantom de Sonic, que de hecho esto más que nada empezó cuando recién crearon al Silver, por decirlo así. Literalmente al principio cuando crearon el Silver, literalmente lo hallaron todo bacán, el personaje y todo, pero más que nada se fue decayendo más que nada porque empezaron a decir que por qué razón solamente lo dejaban como personaje secundario y aparecía solamente en algunos juegos y solamente literalmente nunca le sacaron un juego propio como al Shadow, que por lo menos Shadow tiene un juego en solitario donde sale él mismo, hasta tiene su presentación, tiene su portada de su juego, tiene todo, ¿cachai? Shadow de Herdo. Y usa arma el cabrón. Shadow the Hedgehog. Weón, aprende a hablar, Entonces, culiao. ¿quién fue el que me dijo Se que dice era? Hedgehog. ¿Y quién fue el que me dijo Herdog entonces? Fue un weón que literalmente se estaba chupando su propia pija, weón. Ya, pero te voy a hacer otra pregunta. Te voy Ya, a- pero cállate, Ya, cállate. si yo tengo- Estoy diciendo el arcade. El punto es que literalmente todos empezaron a criticarlo porque literalmente no tenía juego en solitario como Shadow. Y a la vez también empezaron a criticarlo por la puta cabeza que literalmente parecía un pedazo de cannabis, culiao. Que literalmente, inclusive hay varios literalmente fan del mundo de Sonic que literalmente en varios comentarios, tanto como en Twitter, al igual que en Facebook, siempre literalmente le ponían con que decían con que a lo mejor la sea el creador o el guionista, el debió haber sido literalmente un vagabundo que pescaron la LCA y lo pusieron en la LCA a escribir el guión y a dibujar al personaje. Para que literalmente le haya dibujado literalmente un pedazo de marihuana en la frente, weón. Literalmente hay muchos weones que literalmente le han puesto esa weá literalmente a los creadores del personaje. Por la han criticado caleta al Shadow por esa weá. Hasta inclusive hasta mira, antes a buscar una parodia a la LCA en YouTube, la LCA del Silver, siempre le van a sacar esa referencia. No, tenía un pedazo de marihuana en la cabeza. De hecho, en YouTube, vos podés ver, weón, y por cualquier weá, literalmente lo van a trolear por la frente. Sí, eso yo lo sé. Pero yo quisiera, ¿En serio? yo quisiera hacer una Es pregunta. como hoy en día que también al Shadow últimamente también lo han estado troleando, literalmente todavía. Me acuerdo que la última vez en YouTube la LCA mostraron un video donde salía el Shadow literalmente pintándose, donde mostraban cómo se pintaba las púas de color rojo, po, weón. Y el Sony literalmente le preguntaba, o sea que tus púas no son naturales rojas, ¿te las pintáis? Al igual que también de repente al Shadow lo trata la LCA de emo, po, weón. Solamente porque es negro, po, weón. Yo también quiero preguntar algo. ¿Ah? Es verdad que, mira, mucha gente... Ahora también le han estado haciendo hasta parodia a la LCA con Eddie Brock, solamente porque en el juego Sonic Generación 2 literalmente sale ocupando un simbionte. Sí. De hecho parece simbionte, pero literalmente
Este alienígena culiao que literalmente sale en el juego de Shadow, que es ese que parece estrella, ¿cachai? Ese que mostraban que parecía una estrellita con un ojo al medio. Ya, pues ese mismo alienígena, solamente que se fusionó con el Shadow, ¿cachai? Sí, Y pues ahí le dan literalmente una forma. se fusionó con él y después tomando un aspecto así tipo simbiótico. Pero técnicamente, si hablamos claro, más que nada Sega, por decirlo así, ellos fueron literalmente los que le hicieron por decirlo así, la Sega le copiaron literalmente a Marvel. Sacaron todo, basándose en el Venom, más que nada para O aprovechar. sea, tiene que ser el Para negro. aprovechar, ese. claro, y más encima aprovecharon, ya tenemos la sea un Sonic negro, tenemos un erizo negro, Ya, pero ya disculpa. literalmente si el Venom es negro, bueno ya, saquemos una versión simbiótica para ponérsela al Shadow Ya. en el Sonic Generación 2 y para dejarlo con una nueva transformación y todo. Disculpa que interrumpa. Porque literalmente aquí, en primer lugar, Nefisto, que literalmente la otra versión que uno de los clones de Shadow era tanto, ese literalmente no parece ni simbionte, weón. Ya, Parece más que nada demonio, weón. Disculpa que te interrumpa, que ya quisiera preguntar algo. Ya, ¿qué? Que en la actualidad aún siguen negando los fans que, según lo que se descubrió hace poco, o hace un par de años atrás, que es verdad que el mismo Stan Lee era el rostro de Marvel y él se robó la idea de varios personajes, como por ejemplo los personajes del creador de Spawn. Es decir, de quien fundó Ismas Comics, de quien fundó ese estudio. ¿Es verdad o falso? Que en la actualidad varias gente sigue negando ese hecho. ¿Es ¿Qué verdad? tiene que ver Image Comics que se juntó en la actualidad con lo del plagio literalmente que pasó hace tiempo? Que Stan Lee, que aún muchos fans de Marvel... Ese conche tu madre está a 1000 metros del suelo Es que esa no en la tierra, weón. no es mi... Pero literalmente Falta. te entiendo el punto, ya te explico. Literalmente hace tiempo, el Alcea Sí, cuando pero tengo que está... continuar, quería decir que muchos fans siguen negando que eso es mentira. Ya, pues me vais a tirar literalmente toda la mierda. ¿Queréis que te explique bien la mierda? Que te ponga todos los choclos entre medio del mojón. Adelante, adelante, sin Ya, anestesia. pues entonces, weón. Tranquilidad. Ya. ¿Qué pasó? Que literalmente hace tiempo cuando Stan Lee estaba más joven, literalmente tenía su editorial, literalmente que era la más popular en Estados Unidos, aparte de otras editoriales que literalmente eran las más pobres, por decirlo así, ya entre comillas, porque literalmente, como te dije, en Estados Unidos había varias editoriales de cómics clásicos, pero la que tiraba más para arriba era la de Marvel Comics. En ese tiempo literalmente había muchos dibujantes que literalmente hoy en día tienen su propia editorial aparte, sola, independiente. Pero actualmente, pero en ese tiempo literalmente había muchos dibujantes de los que hoy en día la SEA tiene sus propias editoriales. Pero en ese tiempo más que nada hubo uno en particular que literalmente hizo que Stan Lee la SEA literalmente llegara hasta el tope, weón, del techo, weón, con su idea futura. Y literalmente con sus mejores diseños de dibujo. Que literalmente fue el mismo Todd McFarlane, el creador de Spawn, que de hecho él diseñó a los siguientes personajes que voy a decir a continuación. Y si literalmente estáis escuchando este video, estáis viendo este video, tú, cabro chico mierda, mujer, hombre, adolescente o veterano de la vieja escuela, ándate a la concha de tu madre, me da lo mismo la lo voy a decir igual. El punto es que literalmente, mira, Tom McFarlane creó a Ángela, que literalmente también esa máquina es la única persona que no pudo recuperar la LCA después que le robaron el diseño, y que de hecho lo dejaron como uno de los personajes de los Guardianes de la Galaxia en los cómics de Marvel. Que vendría siendo la Ya, Gamora. en primer lugar, cállate, no interrumpáis si queréis que te diga la hueá. Ya, dilo. Lo que te estoy diciendo, ya, le robaron el personaje a Ángela, pero después, muchos años después la pudo recuperar. Pero el punto es que, mira, creó a Ángela, a Hulk, también creó a Spider-Man, que fue uno de los primeros, también se rediseñó y creó también a Venom, y también a Thor, ¿cachai? Y también al Capitán América. Todos esos personajes eran de él. Pero el único que literalmente lo mantenía siempre su dibujo en privado, su diseño personal en privado, que literalmente cada vez que cuando tenía tiempo, la tercera lo iba terminando para la tercera ya terminar el dibujo, y ese más que nada lo mantenía en una carpeta privada debajo de su escritorio para que ese diseño por lo menos no se lo robaran, que literalmente era el Spawn.
que al principio literalmente el primer boceto y el primer modelo de Spawn más que nada era un tipo que literalmente el modelo del personaje estaba más que nada basado en un luchador de lucha libre. El primer modelo. En estos momentos no tenemos literalmente como para mostrarte una wea así, para mostrar cómo es el diseño, pero lo conozco de memoria, pero no voy a decir cómo es. Pero el punto aquí es no mostrar literalmente el personaje porque no estamos hablando de eso, estamos hablando más que nada sobre que el viejo culeo conche su madre de Tom, literalmente, de Stanley, bueno, literalmente se puso a estar robándole como Pedro, Juan y Diego, literalmente solamente porque en ese tiempo la LCA, los dibujantes que el mismo Stan Lee contrataba en ese tiempo, solamente porque eran, por decirlo así, adolescentes de bajos recursos y literalmente pobres de la ciudad de Nueva York, solamente porque ellos no tenían como para contratar a un abogado para literalmente demandar al mismo Stan Lee. Técnicamente estos hueones no podían hacer nada contra Stan Lee, lamentablemente. Y el otro se aprovechaba y literalmente se dejaba los productos. Y los diseños que literalmente los otros literalmente les dejaban a él. Por ejemplo, mira, originalmente te voy a explicar otra cosa más, hablando literalmente de los diseños originales. Vos no sabéis que originalmente el Hulk original, el que creó Tom McFarlane, no era verde, sino que era de color gris. El verdadero Hulk es de color gris. El que literalmente después, mucho más adelante, actualmente, más que nada el Hulk gris lo dejaron como personaje secundario, pero solamente como tributo para el creador original. Solamente lo pusieron como eso. Por eso lo dejaron como un personaje secundario, al igual que como una transformación secundaria para Hulk, pero solamente para que el creador original no se ofendiera. Solamente lo hicieron para eso, más que nada. Pero más que nada, el Hulk gris lo dejaron como una transformación secundaria. Y literalmente más que nada después de eso, el del que era el original, más que nada lo recolorearon, ya lo vamos a dejar de color verde, pantalones la les sea morado, cabello la les sea verde claro, ya, un recolor, un poco de diseño, porque literalmente también le checaron un poco más la cabeza, porque el modelo original era más cotota, más bestial, más brutal, más musculoso, en cambio el normal, no, bueno, era más, es como así, güey, es como ver literalmente a este weón de la película Los Gru. Entonces es así un weón. Pero no, weón, el verdadero era más maceteado el culeado, weón. ¿Cachai? Pero el punto que literalmente inclusive, ¿cómo será que inclusive hasta el Venom, el primer Venom que diseñó este loco de Tom McFarlane, era más bestial, más diabólica, más sádico? Que ¿cómo será que en una escena muestran con que el Venom está en una selva literalmente y tía con el cráneo del Spider-Man ahí en la mano? Weón, entero bélico y con los dientes así, weón, súper, weón, grande la lecera, weón, y tanto la típica baba verde, weón, pero era literalmente todo el diseño el mismo que de los diseños de los dibujos de Spawn. Si mira, si tú de repente tú buscáis por internet, comparativo entre por ejemplo, hasta las mismas poses que el mismo Tom McFarlane le ponen literalmente a Spawn, mostráis, búscate solamente el mínimo comparativo y vais a cachar al tiro cuáles son los diseños. ¿Cachai? Por ejemplo, vos pon en Google fotos del Hombre Araña, ¿ya? Y fotos de Spawn. No te va a faltar que te salga, weón, una que es idéntica. Y ahí te vas a dar cuenta, no. Este es el trabajo del Tom McFarlane. Porque en serio, este literalmente creó a los dos. ¿Cachai? Es que te creó, como te dije algo en delante, creó a la Ángela, creó al Hombre Araña, creó al Venom, al Hulk, que Hulk lo juega con el único personaje que fue recoloreado. Y creó al Capitán América y a Thor. ¿Cachai? Pero en total los dibujos originales, los modelos originales eran mucho mejor, más bestiales la desea, weón, que los modelos rediseñados de ahora. Es como cuando comparar literalmente los primeros diseños de los dibujos de Dragon Ball Z con los de Dragon Ball Super. La diferencia en el dibujo, ¿cachai? No, se entiende, la calidad, se entiende, claro, la calidad. No estamos hablando aquí de calidad, aquí estamos hablando de más que nada de la diferencia en lo que es en el dibujo. ¿Cachai? No, se entiende.
Por ejemplo, en Super literalmente lo que son los músculos del cuerpo son literalmente un poco más delgados, no son tan, por decirlo así, más detallados en el traje como los Ni en el primeros. pelo. Claro, literalmente caché que los primeros, en lo que hay en el traje es más remarcado, como los trajes que ocupan en el, De en el todas las Street partes, Fighter. así Claro, como y todo. Y... literalmente son más remarcados, son como los trajes que ocupan en el Street Fighter, ¿cachai? Son más detallados. Y literalmente los clásicos también, lo otro que tenía también es que literalmente siempre tenían bien marcado literalmente lo que eran las partes del cuerpo, los músculos, todo. Hasta las botas tenían detalles, porque tenía de todo. Pero en cambio después en el Super empezó literalmente a como a irse un poco esa ciencia, literalmente Sí. algo obvio que le mostrara la musculatura A ver, y todo, yo eso ya lo pero no entendí. tenían tanto detalle Ya, como ya, los originales. Ya po. entendí lo que, pero en la actualidad hay varios fans que no quieren admitir eso. Eso quiere decir Como que- vos. No, yo estoy hablando de de los dibujos del creador de Spawn. Eso ¿Ah? quiere decir que son unos ignorantes. Claro. Porque ellos no No, quieren no admitir- sé que es muy suave ahí la palabra ignorante. Yo creo que como... ¡Hijos de puta! Sí, ya eso sí. Lo que trato de explicar es que como salió la verdad años después a la luz y ellos no No. quieren aceptar eso. Pero hay gente que no lo quiere admitir. Claro. Se encariñaron con esa Exacto. versión de los héroes. No, y el otro trabajo es un poco más grotesco, pero tiene más talento y artístico. Exacto. Mm. Bueno, ahora que ya me preguntaste, ¿qué te gustaría preguntar tú? Yo estoy bien. No es Tenías- necesario, no es necesario que hable de Mega Man, antes ya te dije literalmente el origen real. No, no, eso no. Literalmente ya. Pero igual no me quedó claro lo del bronce del Silver, porque te fuiste a la cresta un poco. Porque, qué? Con lo del Silver, porque el Archie Comics como que lo muestran como que tiene demasiado poder y lo desarrollan mucho. Y en los Es juegos que de no hecho lo sí, tratan pues, mal, no es lo que de tratan hecho sí, bien en el pues, juego. como te dije bien claro, algo obvio que el Silver tiene harto potencial, pero lo malo que es como cualquier otro personaje que crean es que literalmente, mira, en primer lugar, aquí literalmente el personaje principal siempre va a ser el Sonic. Eso es lo- Literalmente el Shadow más que nada lo crearon como rival del Sonic, porque literalmente encontraron como que el Nogors, la aldea no estuvo, por decirlo así, como a la par para que sea el rival digno del Sonic, porque literalmente el Nogors fue el primer literalmente personaje que se enfrentó con el Sonic en los primeros juegos clásicos de Sonic, ¿ok? Como el de la Sega Saturn o es la Sega Genesis. A lo que voy yo, que ese fue el primer rival, ¿ok? Estamos bien Sí. claros. Hasta he perdido varias veces con él. Mm. Pero de más adelante los juegos modernos del Sonic, ya que literalmente Sonic juega evolucionando con el tiempo, ya que no todo el tiempo se iba a quedar literalmente el Sonic, por decirlo así, como un niño chico, porque literalmente Sonic de hecho tiene una evolución. Desde el Sonic clásico, que donde muestran un Sonic siendo un niño chico, porque de hecho el Sonic clásico, ¿por qué le dicen clásico? Porque es la versión del Sonic del primero. ¿Y qué significa el primero? Que es su versión de cuando él estaba niño. Y por eso hasta lo muestran tal cual como es un niño, po, weón. Tú literalmente tú cuando veías el Sonic, ese Sonic chico, todos piensan, ¿no? Con que él sea un adulto. Literalmente un personaje normal, así, como si nada. Pero en realidad no. Es todo un error. Literalmente se va notando literalmente el cambio, la evolución de cada literalmente juego. Por ejemplo, en todos los juegos del Sonic clásico, en todas esas fases, viene siendo un niño. Recién cuando empiezan los juegos de la nueva generación, viene empezando ya a su adolescencia, literalmente, viene siendo un adolescente ya. Sí. De hecho en el Sonic, la lecera Adventure de la Sega Dreamcast, ahí recién empieza su etapa de Sí, adolescente, el cuando primero. recién la lecera ya creció. Pero literalmente todavía le falta por crecer porque tiene que terminar la lecera de recorrer mucha aventura, conocer muchos personajes, para por fin crecer, porque tiene que más que nada madurar de acá. Y por eso mismo, como te estaba diciendo anteriormente, le pusieron literalmente en el Sonic Adventure 2, que ahí fue la primera aparición que hizo Shadow, al igual que la murciélaga, la que de hecho Sí, La Rush. la Rush, ¿ya? Son los dos que hicieron la primera aparición, incluyendo el Omega, que de hecho ese más que nada fue El Team Dark, el Team Dark. que literalmente más que nada el Omega fue una reconstrucción del robot que apareció en el Sonic Adventure 1.
ese robot que literalmente lo mandaban a buscar la lecera, la esmeralda. ¿Te acuerdas? Uno que estaba con una pistolita. ¿Ya? Ese es uno con patas largas. Sí. Ya, el punto es que literalmente ese fue la reconstrucción de ese, porque ese después se murió, se lo destruyeron. Ya, el punto es que lo que te estoy diciendo es que ya, pues como no nos sirvió como personaje principal como para tenerlo de rival de Sonic, decidieron, ya, bueno, vamos a ocupar otro erizo, que esta vez para que esté a la par de Sonic y pueda darle harta pelea. Vamos a darle vida infinita, conchetumadre. Por algo literalmente de repente el mismo Shadow dice, yo soy la forma de vida perfecta. Y de hecho es cierto, porque literalmente Shadow más que nada la cera juega un experimento, al igual que también juega una creación que de hecho viene de otro universo, para más remate. Pero ese tema no lo voy a tocar, solamente voy a decir... Con el tema del Robotnik y todo eso. No, literalmente no, es que literalmente Shadow tiene un origen más largo que tiene que ver junto con Sonic y Silver. Pero no los voy a tocar en estos momentos porque en estos momentos... Como una parte como muy... Es aparte, pero no lo voy a decir en estos momentos. Solamente voy a comentar con que Shadow más que nada se quedó como el rival literalmente principal, la sea del Sonic. Uno de los dos, porque el principal es el Eggman. Ese solamente es el enemigo, no es un rival. Oh. No es lo mismo. Principal. No es lo mismo. ¿Que sí? Shadow. Es como, mira, es como si pusiéramos literalmente bueno, la película de Robocop 1. ¿Quién literalmente era el villano y quién era el rival? No, si El villano literalmente era el científico de OCP, literalmente el malo, el que construyó literalmente al Robo Grantote, que rugía como chancho. Entiendo, es como Ya, decir y literalmente para más remate ese Robo culiado era el rival de Robocop, es como weón, en la decirte, 1. sí, pues entiendo lo que quieres decirte, es como el mismo Flash reverso que Claro, le será el ¿sí? Flash y él tiene varios enemigos, ¿sí? No, si te Era tan entiendo. rezo que literalmente cuando le dijo a Barry, yo la vez en la noche te hice eyacular, Ya, siempre hace esa maricona, pero Pero entendí lo que quisiste decir. Barry, cuando tú estabas durmiendo y no estabas despierto en las noches, yo le hice el amor a tu madre, Barry, yo soy tu padre, Barry. Toda esa weá, literalmente. Me sé varias weas, pero no las voy a decir porque literalmente estamos hablando de Shadow. Pero En ese- primer lugar, como te estaba diciendo, ya, dejaron a Shadow porque ya ese ya era el perfecto rival que literalmente pudo tener Sonic. Y apareció hasta literalmente, en la serie. y más que Todo- nada, todo- el Silver más que nada juega como un personaje secundario porque ese más que nada... ¿Por qué juega secundario y a la vez amigo de Sonic? Porque ese más que nada era un personaje que era, por decirlo así, más que nada en todo caso al Silver le juego más que nada, bueno, sabía ahí esta parte no va a nombrar en primer lugar Sega porque si no me pueden banear el video. Número uno, solamente voy a decir una pura wea. Técnicamente Silver es una parodia literalmente del Troc. Porque de hecho, este weón literalmente lo mandaron del futuro para arreglar un suceso que iba a pasar en el presente. ¿Cachai? Y literalmente es como literalmente inclusive ¿cómo será que hasta el mismo Sonic y el Shadow hasta ellos dos también le salen haciendo parodia a Goku y a Vegeta, es la misma wea. Sí, así eso que, ya es así una que historia de técnicamente siempre, eso sí. así que el Super Sonic no es la transformación más poderosa del Sonic, ¿verdadero o falso? de hecho lo que dijo él, lamentablemente sí, es falso. El Super Sonic es una transformación incompleta. Tiene otras clases de poderes. No, la transformación Grandes, perfecta sí. solamente es una. Pero la tuvieron que descartar porque está demasiadamente rota. Mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate si Super Sonic, al transformarse en Super Sonic, literalmente es un dios. Ya puede hacer lo que él quiera. Hay uno que literalmente, la misma Sega literalmente lo tuvieron que descartar porque solamente con Cueva hizo su primera versión. La hizo literalmente en el juego Arnoggers de la Sega Saturn de Sonic 2. Fue la primera vez que apareció, al igual que también la desea en el juego, la desea del ¿cómo se llama? Del Sonic Fighter, del juego de donde salía y ocupante literalmente a todos los personajes de Sonic para poder pelear.
que peleaban en un ring con ellos, ¿ok? Era buenísimo Claro. ese juego. Era bacán Y a ese lo que juego. voy yo, que literalmente el personaje que literalmente que lo sacaron porque no lo podían meter, porque ¿qué es lo que pasa? Que si lo hubieran metido en el juego y al avanzar literalmente a ponerlo en cualquier juego para que lo pudierais ocupar, ¿cuál era el punto? Que si vos lo ocupáis en un juego, lamentablemente, mira, no pasaba ni un segundo y ya llegabais al final al tiro. O sea, técnicamente, por eso te diciendo estaba roto, porque bueno, técnicamente hubierais pasado, mira. Vos te compráis el juego, cualquier tipo de juego, no importa si es CD, si un cartucho, ¿ok? O si un puto pendrive. El punto es que la sea, weón. Si tení para ocupar esa transformación de ese Sonic, weón, te aburría al toque porque literalmente te pasáis el juego toda la campaña, todos los niveles, Bueno, eso en un segundo, weón. Sí, igual técnicamente. ¿Sabes por qué te estoy diciendo? Porque la transformación real del Sonic, del Super Sonic, Es una deidad. literal, deidad. no, más que una deidad. De hecho, cállate que solamente con moverle un ojo, si quiere, puede literalmente eliminar todo el multiverso. Solamente con mover un ojo. Solamente con mover un dedo puede reiniciar literalmente el universo. Puede literalmente, técnicamente, matar a todo solamente con pensarlo. Puede hacer lo que él quiera, no como el Super Sonic que solamente puede crear cosas y viajar a la velocidad de la luz. Solamente hasta ahí. ¿No? Hablando de la reina de Roma. Pero, Disculpen, permiso. este personaje es diferente. Puede romper con todo. Mucho más allá. ¿Cómo será que inclusive, mira, antes ponerle literalmente al mismo dios Cthulhu, weón, solamente con hablar, weón, lo desintegra todo su universo. Sí, o si es controla el tiempo con eso, No, su que velocidad. entonces Es tan estamos rápido hablando no- que literalmente esta transformación no controla el tiempo, controla toda su totalidad. Es tan rápido que no. Es que, no es lo que pueden este pillar. literalmente no necesita ni siquiera correr, literalmente, aunque sí, algo obvio que corre y también puede volar, lo más peligroso de él realmente es su poder. Y literalmente tiene un nombre esa transformación. Y si te la digo, vos lo buscáis por YouTube, lo vais a encontrar al tiro y lo vais a reconocer toque, porque para más remate, de esa misma transformación que descartó Sega literalmente ese personaje hace tiempo, más encima la tercera, el mismo Akira Toriyama se basó en ese personaje culiao olvidado para poder crear la transformación del Ultra Instinto de Goku culiao. Y el personaje de ese Sonic, ¿cómo se llama? Se llama Hyper Sonic. La transformación Sí, perfecta sí. Esa es la y blanca. literalmente la transformación oficial de Sonic. Que es un Sonic de color de cabello blanco con plateado. Y de ojo literalmente, y de ojo de color la cera azules. ¿Cachai? Es la transformación definitiva y es la oficial. Porque de hecho, porque tal cual como te dije, el eso, Super los Sonic primeros. es la transformación imperfecta, no es la verdadera. Salió del 2 esa, en el 2 salió como en... Claro, Amigo, ¿cuánto te falta de terminar la canción? Porque esta es la canción más larga hasta los 43 minutos. claro. No, literalmente. Y sigo sin tener tiempo, weón. No, yo soy el que está sufriendo, no tú. Ya, pero ese es el punto, ¿cachai? Pero como ya te comenté anteriormente, Simon solamente es un personaje secundario. Y ojalá que trate. Mire, si me escuchan y me están viendo, solamente tienen que cruzar los dedos si algún día le quieren sacar un puto juego, por lo menos mínimo de unos 5 segundos o le sea una hora y media, por lo menos para que tenga, por lo menos sirve un juego propio. Así como Shadow literalmente. Al principio en la Play 2 tuvo literalmente un puro juego. Empezó literalmente, en todo caso es verdad, empezó al principio cuando recién tuvo su propio juego. Empezó primero con el juego Shadow the Hedgehog. En la Play 2 tuvo un puro juego, cállate, por lo menos un puro juego. Ahora literalmente tiene ya 2 juegos. Canónicamente, Sí, si hablamos sí. del Sonic Generación 2. Sí, ese es el juego porque ahí. Así que técnicamente ahora tiene 2. Hablando de Pero por lo menos tiene 2, pero sirve, por lo menos aunque sea ya, si no le quieren dar 2 ni 3, por lo menos que tenga por lo menos 1, Oye, por lo menos para mostrar lo disculpa original de que- dónde vino él. Disculpa que interrumpa, por mínimo. disculpa, es verdad que
es parte que en realidad no es el Generation 2, sino que el mismo juego, solo que una historia aparte, como lo que pasó en Resident 2 con la historia del Leon y la Claire, porque muchos fans piensan que el 2. De hecho, el del juego donde sale ahora el Sonic Generation, donde sale el Shadow. Sí. De hecho, sí, es cierto, literalmente el Sonic Generation 2. La única diferencia es que en esta parte, mientras que el Sonic literalmente está pasando todos los niveles en la aldea para poder recuperar la esmeralda y vencer literalmente al monstruo que literalmente está destruyendo el espacio-tiempo, por decirlo así. Mientras que él está pasando todos esos niveles para poder salvar la Tierra, Shadow literalmente estaba pasando la otra campaña que literalmente era de los niveles que Sonic no pudo pasar porque literalmente O sea que el mapa era tan grande, tan abierto que literalmente, mira, mientras que Sonic pasaba el primer mapa, toda la primera campaña, Shadow estaba pasando todo el resto de la campaña que técnicamente era como la campaña sombra, o sea, literalmente era sombra de la otra campaña. La única diferencia es que cambiaban los niveles, pero literalmente era el mismo universo. O sea que técnicamente no es el 2, sino es la continuación del 1 Es que de hecho sí es el 2, por ahora te lo estoy explicando. Mientras que Sonic pasaba la primera campaña, Shadow estaba pasando la segunda, porque estaban completando los dos la misma misión al mismo tiempo, pero en diferente ángulo. Sí, Por eso es que literalmente al final del juego, cuando se unen todos los amigos para apoyar al Sonic y al Classic Sonic, para que se transformen y vayan a luchar contra el jefe final, por eso es que literalmente después viene el Shadow, la LCA, y la LCA también lo apoya, porque de hecho todo el tiempo, ¿no te fijaste literalmente alguna vez que en Sonic Generación 1, la LCA mostraba literalmente a todo el resto de los personajes cuando los liberáis, ¿ya? Pero en ningún momento, mira, tú literalmente en cada campaña que pasáis, liberáis a uno de los amigos de Sonic. ¿Tú te fijaste alguna vez que en ningún momento estaba la estatua de Shadow? Solamente está ahí para desafiarte nomás. Claro, estaba para desafiarte, claro. Él nunca fue Pasa lo capturado, mismo que nunca fue capturado. en el Sonic Generación 2, que también sale cuando se cruza contigo, literalmente. Pero el punto es que te fijaste en algún momento que cuando en el 1, cuando estabas salvando a los amigos de Sonic, en ningún momento te topaste con la estatua de él. Ni salía Era la por cinemática. eso, por esa misma razón, porque literalmente cuando el Sonic literalmente llegó a ese mundo, donde literalmente llegó al mundo retro donde están todos sus juegos en un puro universo, técnicamente los dos juegos teletransportados. Se supone que al principio cuando empieza el juego estaban celebrando el cumpleaños de Sonic, ¿ok? Fueron todos teletransportados, todos el resto de los amigos de Sonic fueron literalmente congelados, pero los únicos dos que fueron teletransportados, pero a diferentes sesiones, fueron el Sonic y el Shadow, que eran los más fuertes. Y literalmente, mientras que el Sonic estaba liderando a los demás, al igual que juntando la esmeralda, el Shadow más que nada está liderando batalla, pero con los oponentes más grandes, como por ejemplo como con Las fuerzas más oscuras. claro, literalmente hasta se enfrentó mucho antes con la serpiente gigante, está el caos, ¿cachai? Que es como de agua. Sea del Sonic Claro, Adventure. literalmente. Juegazo. Él peleó antes que llegara el Sonic a pelear con él ya había peleado con él. ¿Cachai? Al igual que también peleó contra sus enemigos que salen en el juego de Shadow the Hedgehog. Literalmente peleó con varios enemigos de Sonic y los enemigos suyos. Técnicamente, porque él estaba pasando. Porque entiende, como es el universo de Sonic en total, es algo obvio que literalmente también iban a meter los niveles de los juegos de Shadow. Porque literalmente cuando estamos hablando de Sonic y de todos los juegos que hay de Sonic, también hay que meter también los otros juegos que también son de Sega, ¿cachai? Y literalmente se mezcla todo su universo en total, ¿cachai? Todo en uno. Literalmente de pura maraquida, no voy a decir maraquida, pero voy a decir maraquida. De pura maraquida, el único juego que literalmente, lamentablemente, no metieron porque literalmente era... Técnicamente no tenía mucho sentido con que hubieran metido en todo caso esta historia, porque en todo caso ese juego más que nada quedó como una leyenda, una antigüedad, un medio de colección. Más que nada estoy hablando literalmente del juego en solitario del juego de Tails. Porque literalmente Tails hace tiempo, mucho antes de que
la tercera que Sega lo metiera junto con su mascota que era Sonic. Cuando recién lanzaron su primer juego de Sonic, ya el Sonic 1 del clásico, mucho antes que la tercera aparecía la Tails junto con Sonic, porque literalmente al principio Sega la tercera cuando recién lo sacó al Sonic para echarle competencia a la tercera Nintendo, porque quería literalmente patearle el culo a Mario, ¿ya? A lo que voy yo. Mucho antes de haber creado a Sonic, Sega, el Tails ya tenía un juego literalmente aparte, en solitario, literalmente ya tenía su propio juego. Y de hecho, por eso mismo que después que crearon a Sonic, como le fue tan bien con el primero, después decidieron ya, ok, vamos a sacar la segunda. Vamos a sacar. ¿Cuánto fue que terminar esto? Vamos. Dijeron ya que vamos a sacar la segunda parte, van a necesitar un compañero, ok. Para hacerla rápido y no literalmente diseñar un personaje nuevo. Dijeron, ya vamos a agarrar el primer personaje que encontremos bueno, la sea de los videojuegos que tenemos. Y pescamos literalmente al personaje de Tails, que literalmente del mismo juego de Tails Colas, que literalmente es más encima, Colitas, claro, y más encima, para más remate, el Tails sí que era pobre el juego. Con Cueva tenía dos juegos, y más encima eran super retro y literalmente no tenía tanto lo que era buen gráfico como el Sonic. Algo obvio que sí tenía unos buenos gráficos, técnicamente era como los gráficos de esto, ¿cachai? Del juego ese. ¿Y de qué se trata? Que literalmente el Tails tenía que proteger literalmente su isla de un par de ogros que empezaron a llegar a la isla a atacarla. Y que literalmente el Tails ocupaba literalmente puras máquinas o vehículos y de todos los inventos que hacía para poder defenderse. Y tenía que ir literalmente ocupando todo el Tails para ir luchando, matando todos monstruos y todo Su eso. gameplay no Y no solamente es tan malo, era ¿no? súper básico. Pero contar que tenía el 1 y el 2. Solamente eran dos partes y nada más que eso. No llegaron a sacarle más continuación a ese juego porque solamente era un juego básico de aventura solamente, para entretención normal. Pero después más que nada se volvió más popular para cuando recién lo juntaron con Sonic. Y recién empezó a hacer su aparición y literalmente en el Sonic 2. Y ahí recién empezó a tirar para arriba, por decirlo así, ese personaje que al principio solamente tenía videojuegos antiguitos. Y lo metieron hasta en la serie y todo. Por eso te estoy diciendo, antes nadie conocía a Sonic, a menos que hubiera sido un weón la cera antiguo de la vieja escuela que sí, Quería hacerlo verde, ¿verdad? ¿Ah? Ese weón quería hacerlo verde al inicio. Al weón del Sonic o no. No, pero lo que te estoy diciendo que la sea solamente los que jugaban juegos retro conocen ese juego, la sea de este. Pero weón, antes la sea, nadie conocía a los personajes que estaban metiendo en los juegos de Sonic. ¿Cachai? El mismo Nogor. Cállate que ese fue el único personaje técnicamente que nunca tuvo juego literalmente en privado. Porque ahora sí estamos hablando Pobre canónicamente, si hablamos canónicamente, los únicos que han tenido juegos en privado, en solitario, solamente en Tails, que en sus juegos clásicos, y el Shadow en sus juegos modernos. Que son literalmente, mira, Tails tuvo dos, Shadow, dos también. ¿Cachai? Misma, ¿cuánto lo tenía? Ese es el punto. Pero los demás nunca tuvieron, solamente fueron personajes que fueron creados para ser compañeros y amigos de Sonic. Pasa lo mismo que con la Amy, más que nada la Amy también. ¿Por qué razón literalmente la crearon como una Elisa femenina como compañera de Sonic y todo? Porque al principio la primera compañera que le habían puesto literalmente a la Elisa Azul literalmente era una mujer, o literalmente técnicamente una mujer la lesea de carne y hueso, de cabello rubio, de hecho, Como la más que que tuvieron a nada estaba basada en la misma Marilyn Monroe. Como la que le dieron al Shadow. No, pero es que eso ya era diferente, eso ya más que nada era pedofilia, po. Ya, pero el punto es que... Va a culiar. Ya, pero este es el fin de la triste que todavía está tardando demasiado. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haciendo de qué? No, porque tanto me así. ¿Quién me llamó? ¿Quién? Mi madre me tiene loco. Ay, Ya, ok.
Ya salió literalmente en el video y si si ve el video va a escuchar con que tenéis loco, listo. Ya no importa. El punto que es ese, ¿cachai? Cada uno tiene por lo menos su juego en privado. Aunque la única diferencia es que el Dead es más antiguo, Shadow más moderno. Pero el punto es que el resto de los personajes solamente son personajes que los crearon para todas las franquicias de Sony y también al principio algunos empezaron como amigos y el resto empezaron más que nada como villanos que después se hicieron amigos. El Leo, Como el huevón. cocodrilo, Claro. ese. Al igual que también el mismo Doctor Huevo, que literalmente también tenía su propia historia, ya que tenía hasta sus parientes, antepasados, hasta sus versiones robóticas, como literalmente el mismo, el Metal Robotnik, que literalmente era su versión robótica, que literalmente se reveló ante él, era que lo que pasa es que hace tiempo el Robotnik, aparte de crear esa Metal Sonic, también decidió crear una versión del mismo, pero una versión robótica. Y el weón fue tan melo que literalmente le metió literalmente todo su conocimiento al Metal Robotnik, que al final, por darle tanto conocimiento, Pues se lo cagaba él mismo. literalmente se rebeló contra su creador, po. Y el único, literalmente, de las dos creaciones, el único que no se rebeló nunca contra él fue el Metal Sonic. Que ese fue el único que fue legal con el Y hasta el final, con los dos. Pero esto ya lleva casi a 1 hora de grabación de la que te estoy diciendo. Que esta fue la más larga. ¡Una hora, maestro! Ya, ahora sí. ¿Este es el fin? ¿Te despides o qué? Ah, qué ni Pero que... ¿Quiénes son los que me están tirando muchas críticas? Porque ustedes Ya, por eso pero- literalmente hablé tanto. Ya, pero no importa, ya. Ya. Ahora sí, mejor yo me despido, así que no te preocupes ya. Ya, chiquillos, entonces los vemos a la próxima. Si hay más colaboración por el público, si les gusta este contenido y si me tiran pulgar arriba, si me tiran pulgar abajo, me da lo mismo. En todo caso, yo soy racista. Pero cualquier cosa la agradecerá, bueno. Lo que sí me van a dejar una cuestión. Si no me ponen comentarios, no me piden Juan para grabar más putos videos como esta weá, y literalmente para salir con estos dos coches sumares que están ahí aquí al medio, weón, viendo este video. Si no tengo aporte, weón, de mis compañeros de equipo, weón, no he grabado nunca más ninguna weá. Aunque dudo que voy a grabar de nuevo, porque literalmente esto, weón, parece que la desea, weón, odian mis videos. Especialmente a uno que le hice pasar vergüenza por mostrar películas. Oye. Yo Ya, pero ese es el punto. Yo no tuve vergüenza Bueno. para que se lo Y literalmente, si veo que tiene estas visitas, voy a considerarlo y voy a pensar si hago otro video. Pero al próximo video, si es parte, voy a hacer un video en grupo, tipo orgásmico. O sea, algo así como una orgía, pero literalmente con mis compañeros. A los que tengo aquí. Creo que eso suena peor aún de lo que estaba intentando explicar. Claro, exacto. Ya, Pero a contar que aquí nos te- vemos. te- ¡Chao!